Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 15, donde nos quedamos hace rato en la lectura bíblica de oración pastoral. Juan capítulo 15. Versículos del 17 al 21 son los que vamos a exponer el día de hoy. Dice la palabra de Dios así, yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Juan capítulo 15, versículos del 17 al 21. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy es: permanezcamos en Cristo. Permanezcamos en Cristo, así de sencillo. Y cuando digo permanezcamos en Cristo, me refiero en toda circunstancia, en medio de las dificultades, en medio de la hostilidad, en medio de la persecución, en medio de los ataques, en medio de las burlas, en medio de todo, permanezcamos en Cristo. Recuerdo a nuestro amado hermano Próspero Salazar, que ya está en la presencia de nuestro Señor. Uno de los consejos que el hermano siempre nos daba, y a cualquier hermano con el que él platicaba siempre decía esto. Decía: pase lo que te pase, te venga lo que te venga, permanece en Dios, aférrate a Dios, no reniegues de Dios, busca a Dios. Ese era uno de sus consejos, que permaneciéramos fielmente en Cristo. Y recuerdo que el hermano siempre y constantemente nos lo recordaba, y en lo personal me lo recordaba y me animaba. Me decía por mi nombre: Francisco, pastor, venga lo que te venga, no te apartes de Dios. Y aunque estas palabras puedan sonar muy sencillas, como si ya lo comprendiéramos o ya lo supiéramos, pero están basadas aquí en la Escritura. Cuando Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y luego más adelante que dice que separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, ¿cuál es el punto aquí de esta porción? Recordemos que este evangelio fue escrito por el apóstol Juan, y uno de los propósitos de este evangelio es que creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y esta sección en particular habla de una situación difícil. El Señor Jesucristo está diciendo que permanezcamos en Él porque Él es la vid verdadera, pero también más adelante nos advierte que no va a ser fácil la vida para los cristianos, que no vamos a estar en un mundo de colores. Fíjese, y aquí es donde quisiera leer esta introducción. No cabe duda que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Tenemos que ser muy ingenuos como para pensar que todo está bien. Aquellos que no tienen al Espíritu Santo en sus almas podrían pensar que está bien que la iglesia se reúna y que es cómodo escuchar una que otra vez una predicación por internet, pero eso no es la iglesia, no es el plan de Dios, que la iglesia funcione aislada. Somos un cuerpo con diversos miembros. Somos una institución establecida por Dios, por medio de la cual Dios preserva y proclama la verdad del Evangelio. Somos un organismo vivo, somos la única esperanza para el mundo, pero lo irónico es que el mundo nos aborrece. Al aborrecer a Dios, por consecuencia nos aborrecerán a nosotros, y esto es algo de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando en este pasaje. Si nosotros pensamos que el ser cristiano significa que el mundo o la gente en general
cuando nos vea, nos va a poner una alfombra roja con flores para que nos aplaudan y que vamos a ser populares y muy queridos por todos. Estamos muy equivocados. Noten lo que a nuestro mismo Señor y Maestro le sucedió, siendo el amo del universo, siendo el Rey de reyes, Señor de señores, viniendo a dar su vida en rescate por nuestros pecados, lo que le hicieron, aunque ya estaba provisto en su plan. Pero el siervo no es mayor que su Señor. Y si a nuestro Señor lo persiguieron, podemos esperar que nosotros también participemos de los sufrimientos de Cristo, así como también vamos a ser partícipes de su gloria. Fíjese lo que dice el versículo 17. Esto os mando. Después de haber dicho que Él había elegido a sus discípulos, que ellos no lo habían elegido a Él, y que los había elegido para que lleven fruto, para que den a manifestar en este mundo quién es Dios y lo que Dios puede hacer en la vida de pecadores. Después de esto, Él dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Y ya lo había dicho en el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Una de las cosas que iban a identificar a los discípulos es el amor. Primeramente el amor a Dios y el amor unos a otros. Una de las características principales de los frutos, del parte del fruto del Espíritu Santo que produce en una persona regenerada es el amor. El amor es indispensable en todo esto. En medio de un mundo que odia, en medio de un mundo que es hostil a la verdad, en medio de un mundo donde hay violencia, maldad y engaño, ¿cuál es el distintivo de la verdad? El amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice en 1 Juan. Hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros por medio del Evangelio de su Hijo es que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y que, como dice Romanos 5:8, que estando muertos en delitos y pecados, siendo aún pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros estábamos lejos de Dios, odiábamos a Dios, transgredíamos sin ningún remordimiento sus mandamientos, aunque a veces nos sintiéramos mal porque hacíamos cosas malas, pero dentro de nosotros no había amor genuino por Dios. Estábamos muertos en vida, estábamos en rebelión con nuestro Creador, y llega un momento donde Él tiene misericordia de nosotros, nos es predicado el Evangelio y Él nos da vida juntamente con Cristo, nos hace nacer de nuevo. Nos podemos arrepentir de nuestros pecados, podemos poner nuestra confianza en Él y podemos recibir el perdón de nuestros pecados debido al derramamiento de su sangre preciosa en la cruz. Y en ese momento que hemos experimentado el perdón y la gracia, entendemos que nosotros no merecíamos esa salvación, que éramos rebeldes por naturaleza. Sin embargo, Dios nos amó por su pura misericordia y que nosotros no merecíamos más que el infierno. Y en esa condición es que nosotros, por gratitud a ese Dios todopoderoso, ahora en nuestro corazón no debería haber maldad y rencores en cuanto a la cuestión de que nosotros rechacemos a las personas, en cuanto a que nosotros hagamos distinción entre los hermanos, en cuanto a nosotros seamos un grupo elitista y ciertas personas y ciertos no. Fíjese, un distintivo del amor que Cristo ha producido en nosotros es un amor genuino por su palabra, por su verdad y por los suyos, por sus escogidos. Hermanos, como iglesia debemos de tener un celo santo y un amor profundo por cada creyente, y nos debe de preocupar cada hermano, cada persona que es miembro del cuerpo de Cristo. Esto es algo totalmente característico que Él nos mandó, que os améis unos a otros, y el versículo 12 dice, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Dando su vida por nosotros. Y el amor, hermanos, necesariamente conlleva un aborrecimiento de lo que es incorrecto, de lo que es la maldad. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad, como dicen en 1 Corintios 3. Si nosotros amamos a los hermanos, no vamos a estar contentos que alguien les esté engañando con doctrinas falsas o que estén participando de cosas que no le agradan a Dios. Si nosotros amamos, vamos a confrontar el pecado con la verdad de Dios
para que puedan gozar las personas de la vida que el Señor tiene en Cristo. Si amamos, no vamos a ser partícipes ni cómplices del error. Y no vamos a querer ver a otros en el error. Si de verdad los amamos, si no nos importa, pues cada quien que crea a Dios a su manera. Yo, mientras esté bendecido y me sienta bien y esté cómodo, que el mundo ruede, a mí qué me importa, ¿no? Esa no es la actitud de un verdadero cristiano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con permanezcamos en Cristo y lo que hablamos de la hostilidad? Fíjese, en el versículo 17 el Señor Jesucristo está hablando del amor y de repente cambia su temática. De estar hablando del amor, de repente comienza a hablar del odio. Pero no del odio de los discípulos, sino del odio hacia sus discípulos que el mundo enfrentaría, sus discípulos enfrentarían del mundo. Y dice en el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Fíjese bien, es curioso que nuestro Señor haga aquí esta transición, ¿no?, de hablar del amor al odio. El mundo en este contexto se refiere a las personas cuyos valores, creencias y costumbres son diferentes a las nuestras y están en rebelión contra Dios. Note esto, el mundo en este contexto se refiere a las personas cuyos valores, creencias y costumbres son diferentes a las nuestras y están en rebeldía contra Dios. ¿Por qué cree que el mundo celebra cosas como la supuesta emancipación de la mujer y según la mujer proclama su libertad matando a un bebé que tiene en su vientre? ¿Por qué cree que el mundo celebra perversiones sexuales? ¿Por qué cree que el mundo celebra leyes que van en contra de las Escrituras? Porque obviamente su sistema de valores, creencias, su cosmovisión, todo es diferente, porque están muertos en sus delitos y pecados y están dominados por su padre, el diablo. Esa es la realidad, aunque suene duro. Aunque hay aquí fervientes personas que confíen o les guste mucho a la política y que este sí es mi presidente o mi político y todo, la Escritura nos dice que su sistema de valores, costumbres, creencias es diferente y están en rebeldía contra Dios y por lo tanto no podemos tener ninguna esperanza de ellos. Nuestra confianza, nuestra seguridad y el verdadero cambio no está en un político, en un presidente, en un diputado, en un gobernador. Aunque con esto no estamos anulando de que Dios los use en su papel y que las autoridades son puestas por Dios y que tenemos que respetarlos, que tenemos que orar por ellos y nos tenemos que someter a nuestras autoridades. No estoy hablando de una rebelión anarquista, no estoy diciendo que no respetemos a nuestras autoridades, estoy hablando de la actitud de nuestro corazón, que al final de cuentas, estas personas que no son regeneradas van a ser dominadas por el enemigo para que promulguen leyes en contra de lo que es la palabra de Dios. Porque tristemente es en el contexto que estamos viviendo. Si el mundo os aborrece, y aquí está dando por hecho que el mundo nos va a aborrecer, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, es un hecho, hermanos. Si Él vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El mundo le aborreció a Él. La luz del mundo vino al mundo, a su creación, y su misma creación lo rechazó. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué esperanza tenemos nosotros de que si el mundo aborreció a su Creador y lo rechazó, todos aquellos que pertenecemos a Cristo, no debemos de pasar por alto que vamos a tener hostilidad de parte de los que no comparten nuestro sistema de creencias, fe y valores? Hermanos, esto es un hecho. Automáticamente es como si tú pasas en una guerra, si te pasas al otro bando, automáticamente te conviertes en enemigo del otro bando, ¿no? No podemos ser neutros, no hay términos neutros en esta guerra, o somos de Dios o no somos de Dios. Y si somos de Dios, el enemigo nos va a aborrecer y va a usar al mundo para que nos hostigue. De hecho, deberíamos de preguntarnos, hermanos, si nuestra vida es tan cómoda que no tenemos problemas con nadie, no porque nosotros andemos buscando problemas y nadie nos dice nada y nuestro cristianismo es tan
tan atractivo para otros, aún para las personas que son carnales y todo? ¿Será que nosotros lo estamos diluyendo, diciéndoles a las personas que Dios los ama a pesar de cómo son y que no importa que tengan vicios, que engañen a sus mujeres, que se droguen, que digan groserías y todo? Dios, pues es bien suave y Él entiende tu condición. ¿Será que nos estamos adaptando al sistema corrompido de este mundo y por eso nuestro mensaje y nuestra forma de vida no incomoda a otros? Y si por hacer lo correcto, hermanos, si por vivir y predicar el verdadero evangelio, la gente nos aborrece, no se sienta mal por eso, gócese y alégrese, porque nuestro galardón es grande en los cielos, como lo dijo nuestro mismo Señor Jesucristo. Estos temas yo sé que no son muy populares. Si usted viene por primera vez a esta iglesia y lo primero que escucha es esto, va a decir, qué pesimistas o negativos son estas personas, ¿no? Yo vengo aquí a escuchar que Dios me ama y mensajes de aliento y de gozo. Y sí, no estamos diciendo que no implica todo esto, pero también tenemos que decir la verdad completa, porque ese amor y esa verdad de Dios también se manifiesta. El mismo Señor Jesucristo les está advirtiendo a sus discípulos. Él no les dijo mentiras, les dijo que iba a haber dificultades. ¿O no les dijo así? No está diciendo que si el mundo los aborrece, sepan que a Él lo han aborrecido antes. Fíjese bien, si sentimos hostilidad hacia nosotros por causa de nuestra fe, no debemos olvidar que el problema es que esencialmente la gente odia a Dios. Y odiaron a Cristo más que a cualquier otra persona en el mundo. De hecho, la palabra aquí aborrecer viene de una palabra griega miseo, y esta significa desagradar intensamente, sentir antipatía o aversión hacia algo o hacia alguien. No es un aborrecimiento, no es un odio leve de que algo te incomoda, y cuando algo no nos parece o no nos agrada o nos incomoda, podemos tolerarlo y simplemente no participar de eso. Pero cuando algo te causa repulsión, es algo que no puedes soportar y tolerar. El mundo no puede tolerar ni soportar a nosotros porque aborrece la luz. Esto es una realidad, hermanos. Fíjense lo que dice Juan 7:7, para que entendamos un poquito más esta palabra miseo. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Qué era lo que testificaba nuestro Señor Jesucristo? Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hacer rico, Dios quiere sanar todas tus enfermedades, eres hijo de un rey, Dios te ama. ¿Qué testificaba Cristo? Que sus obras eran malas, que tenían que arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el rey estaba presente y sabía que lo iban a crucificar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ese era su mensaje. El mensaje que proclamó Juan el Bautista también desde el inicio. ¿Por qué lo aborrecieron? Porque él no manipulaba a la gente con labia para sacar un provecho de ellos. Les decía la verdad de su condición. Hermanos, pongámonos a pensar esto. Qué peligroso es que nosotros, por temor a que la gente se ofenda, por temor a quedar mal con ellos, no decirles la verdad de su condición para que puedan poner su esperanza en el Evangelio y nomás decirles una parte de la verdad y no la verdad completa. Qué penoso. Porque el Evangelio va a confrontar al pecador con su pecado para que pueda poner su esperanza en la cruz y nada en fuera de la cruz, para que el pecador no tenga dónde hacerse y mire que la ley no lo puede salvar porque no puede cumplir la ley y que nada lo puede justificar más que la gracia y misericordia de Dios en Cristo. Y nadie puede entender el amor de Dios si primero no entiende su ira por causa del pecado. La gracia no nos será dulce hasta que el pecado no nos sepa amargo, dijo por ahí un predicador sabio. Y era lo que el Señor Jesucristo hacía. Predicaba la ley, pero no para que la gente se salvara por medio de la ley, sino para que la ley hiciera su trabajo y revelara en sus corazones su pecado y pudieran arrepentirse y venir a Él, que era la luz, en arrepentimiento y fe, para que pudieran tener salvación. Pero ¿qué pasa cuando tú predicas el verdadero evangelio? Cuando dices que matar a un bebé en el vientre de su madre antes de nacer es pecado.
Cuando dices que 2 hombres o 2 mujeres, no importa sus sentimientos, sino que Dios dice que la homosexualidad es pecado y te dicen que eres retrógrada, intolerante, anticuado, fanático religioso. Cuando nos levantamos en favor de los valores del reino, obviamente la gente, el mundo, nos va a aborrecer, y en especial aquellos que promulgan las leyes y que están en el poder, que nosotros mismos elegimos, movidos por pasiones. Este es el punto, hermanos. Si fuerais del mundo, dice el versículo 19, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros perteneciéramos al mundo, a su sistema de valores, las personas nos amarían. Fíjese, las personas aman lo que se identifica con ellas. ¿Cree usted esto? Las personas aman lo que se identifica con ellas. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos 1:32, que las personas que practican el pecado no solamente se complacen en hacer la maldad de ellos, sino en que otros también lo hagan. Mire lo que dice Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Las personas aman lo que se identifica con ellas. Las personas impías se identifican con sistemas de pensamiento impíos y por lo tanto solamente aquellos que no tienen la vida de Dios en ellos se van a asociar con sistemas impíos de pensamientos, como lo que estamos viviendo hoy en día. Políticas cargadas de ideología progresista que van en contra de los valores de la palabra de Dios, haciendo a un lado a Dios y poniendo al hombre como centro. Hermanos, tristemente esto de la pandemia ha levantado mucha controversia, y una de las cosas que a mí me da mucha tristeza y que me pongo a pensar es que muchas iglesias no esperan 2 veces que el gobierno diga incrementó el número de casos, tienen que cerrar las iglesias, para cerrar y transmitir los servicios en línea y los hermanos bien a gusto. Vamos a trabajar, vamos al mercado, nos exponemos igual. Y a veces ni siquiera al trabajo y al mercado, salimos a otras partes que no debemos, pero no podemos ir a la iglesia. Ay, no, porque me voy a contagiar. Pero sí hacemos otras cosas. Y no dice la palabra de Dios en Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si alimentarme de la palabra de Dios es más importante todavía que el alimento físico, ¿por qué paso por alto lo que dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más que vemos que aquel día se acerca. No podrá hacer esto un barómetro en el cual Dios esté probándonos nuestra fidelidad. Recuerden que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no queremos ser rebeldes contra el gobierno. Nosotros oramos por nuestras autoridades, queremos ser respetuosos de ellos, pero cuando ellos emiten leyes que van en contra de las Escrituras, no podemos obedecer al gobierno en leyes que van en contra de la palabra de Dios, aunque nos metan a la cárcel o nos maten por ello. Y si el gobierno dice iglesias cerradas, nosotros no podemos dejar de congregarnos. Si el gobierno dice ya no se puede predicar el evangelio, no podemos obedecer esas leyes impías. Si el gobierno dice ahora tienen que ver como normal la homosexualidad, y si no lo ven así, entonces va a haber consecuencias legales, nosotros no podemos verlo normal, aunque ellos lo hayan normalizado. Hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. No podemos participar del sistema de pensamientos y de valores de este mundo. Las personas aman lo que se identifica con ellas. Y si nosotros fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Al estar asociados con Cristo, obviamente, el odio acérrimo de Satanás hacia las cosas santas de Dios, obviamente, ese odio también pasa a ser parte de nosotros. No podemos tener una vida cómoda, hermanos. Si queremos hacer la voluntad de Dios, no podemos vivir un cristianismo sin sufrimiento. No podemos vivir un cristianismo cómodo, sin sacrificio, sin compromiso
y que todo marche como nosotros queremos. Hermanos, de verdad que hay demasiada hostilidad hacia la verdad del Evangelio. Y deje usted, podríamos decir, bueno, ya sabemos que el mundo está en contra de las cosas de Dios, en general la gente no quiere saber de Dios, pero ¿sabe dónde están los peores ataques? De aquellos que se dicen ser cristianos, que van a iglesias cristianas y que se predica un evangelio diluido y falso y que dicen que son cristianos y llevan el estandarte de la Biblia y del cristianismo y predican un evangelio falso y viven una vida totalmente distinta a lo que la palabra de Dios dice que es el cristianismo, y luego la gente piensa que ese es el cristianismo. Y les quieres hablar del verdadero evangelio y parece que están vacunados, pero no contra el coronavirus, sino contra la verdad. Ya sus corazones están endurecidos y no quieren la verdad. Y les hablas y por más que les dices, y lo único que te dicen, reprendo y cancelo tus palabras en el nombre de Jesucristo. Es el diablo que yo soy hijo de un rey y Dios me va a prosperar y ya declaré que voy a tener ese carro del año y nadie puede frustrar mis sueños. Y Dios es el genio de la lámpara que está ahí para suplir todos nuestros caprichos, ¿no? Y yo declaro que toda esta iglesia no se va a enfermar de coronavirus porque yo tengo la unción y el poder para declarar esta sanidad sobre la iglesia. Y si ustedes vienen a mi iglesia y obviamente ofrendan muy bien a mi iglesia, pues la protección de ustedes, de Dios va a estar sobre ustedes. Pero el día que ustedes dejen de dar dinero, entonces la maldición de Dios va a caer sobre ustedes. ¿No les suena familiar este tipo de cosas? Y dijéramos, no, pues parece absurdo y son las iglesias que están llenas. Y las iglesias donde se predica la verdad. Si bien hay iglesias que son de sana doctrina y van bastantes hermanos, pero ¿cuántos de esos podríamos decir, vamos con un corazón realmente buscando la sana doctrina, la verdad? Y que queremos que la palabra de Dios desnude nuestros pensamientos, nuestros corazones, para que nos confronte y podamos arrepentirnos porque estamos conscientes de que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes de eso? De que la palabra de Dios saca de manifiesto lo que realmente somos y nos desengaña. Porque a veces creemos que estamos bien, que somos buenos, y no nos damos cuenta y caemos en un fariseísmo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos hace que podamos acudir a Él con humildad, así como el publicano que golpeando su pecho no se atrevía a alzar sus ojos al cielo, sino decía, Dios sea propicio a mí pecador. Y vamos con pobreza de espíritu, y es cuando entonces somos exaltados, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que Dios usa el sufrimiento y aún la persecución y la hostilidad en contra de nosotros para un bien supremo, para nosotros mismos y para su propia gloria? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que lejos de un perjuicio que ha traído a la iglesia, las persecuciones han sido un beneficio para la historia de la iglesia? Porque cuando ha habido persecuciones, la iglesia se ha purificado de mucha hipocresía y de mucha falsedad, ¿no? Y ahí es donde se manifiesta realmente los que realmente aman a Cristo, ¿no? Poquito queremos para no venir a la iglesia, poquito queremos para dejar de orar y de leer la Biblia, poquito queremos para dejar de hacer lo que el Señor nos manda y predicar su palabra. Pero aquel que de verdad permanece en Cristo permanecerá fiel hasta el final, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Hermanos, abramos nuestros ojos y démonos cuenta de que yo creo que esto es demasiado obvio, ¿no? Y lo dice la palabra de Dios, pero por si no nos habíamos dado cuenta, el mundo no nos quiere. Le incomodamos, porque frustramos sus planes impíos. La sociedad no se corrompe tanto como pudiera ser corrompida gracias a la luz que Dios transmite por medio de nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será sazonada? Y si ponemos la luz debajo de un almud, ¿cómo alumbrará a todos? Pero gracias a la influencia piadosa del cristianismo, a través de hombres y mujeres que de verdad han nacido de nuevo, esta sociedad no está tan corrompida como pudiera estarlo. Debemos
hermanos, de tomar en serio nuestro papel y fungir como lo que realmente somos, la iglesia, columna y sostén de la verdad. Somos el organismo vivo que defiende, que proclama, que administra, que dispensa la verdad de Dios al mundo. La iglesia, hermanos, somos la única esperanza del mundo porque somos los que Dios nos ha concedido su verdad para proclamarla. Somos ejemplos vivos de pecadores que hemos sido transformados por la gracia de Dios. Y tenemos que vivir a la altura y a la dignidad de esta gloriosa verdad, en nuestro compromiso a Dios y en nuestro compromiso con la iglesia local. Debemos orar, debemos de proclamar el Evangelio, debemos de adornar la sana doctrina, debemos de esforzarnos porque nuestros hogares sean piadosos. Debemos de poner todo de nuestra parte, de nuestro empeño, de todas nuestras fuerzas y recursos para que el Evangelio siga siendo expandido. Y el mundo nos va a seguir aborreciendo. Estamos en una guerra, pero Dios ya ha declarado la victoria final. Y estamos dentro del lado vencedor, hermanos. Nuestra fe ha vencido al mundo, porque el Señor Jesús, con su sacrificio y su resurrección, ya cantó la victoria. Somos más que vencedores en Cristo, hermanos. El Espíritu Santo nos va a preservar hasta el final, no porque nosotros tengamos la capacidad de ser fieles, sino porque Él nos amó y nos va a preservar al final. Tenemos todo a manos llenas, solo hay que obedecer y salir y luchar por la verdad. Proclamar el verdadero Evangelio, defender la verdad y no cansarnos de proclamar a Cristo y a este crucificado. Tomémonos en serio nuestro papel y salgamos a la guerra, pero no sin fusil, sino con la espada de la palabra de Dios. Proclamemos el verdadero Evangelio y veamos lo que Dios puede hacer en su providencia, no porque nosotros seamos capaces, dignos, sino porque Él es poderoso para hacer la obra, a pesar de que nosotros somos débiles y pequeños. Pero tenga en cuenta que el mundo le odia. Tenga en cuenta que nuestros valores no van a ser bien aceptados y bien vistos en general por el mundo. Claro que hay sus excepciones, hay casos en donde hay personas que al mirar el comportamiento diferente de los que de verdad son cristianos, les llama la atención la vida diferente que viven y son atraídos a la fe por ese estilo de vida, ¿no? Pero son aquellos escogidos que el Señor ya tiene. Pero en general el mundo nos odia y nos seguirá odiando. Dice el versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los creyentes debemos recordar que en cierta medida compartimos los sufrimientos de Cristo, pero también compartiremos en cierta medida su gloria. Note esto, hermanos. Los creyentes debemos recordar que en cierta medida compartimos los sufrimientos de Cristo, pero que también compartiremos en cierta medida su gloria. Note lo que dice 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Compartimos sus sufrimientos, pero también compartiremos su gloria. Primera de Pedro 5:1 dice, Primera de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Fíjese, testigo de los padecimientos de Cristo, ¿en qué sentido? No solamente porque fue un testigo presencial y ocular de lo que el Señor Jesucristo vivió en su sacrificio, en su muerte en la cruz, sino porque también ellos los apóstoles eran partícipes de ese sufrimiento por la iglesia, pero también partícipes de la gloria que será revelada. Si nosotros sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Hay una promesa aquí, hermanos. Por eso es que en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12, el Señor hace una promesa. Fíjese lo que dice Lucas. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12.
en las bienaventuranzas. Desde el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En cierta medida compartimos los sufrimientos de nuestro Señor, pero así como compartimos sus sufrimientos, compartiremos su gloria. ¿No le da esperanza y gozo esto? No va a durar para siempre esta hostilidad. Recuerden la profecía en Génesis 3:15, y el descendiente de la mujer, él te aplastará la cabeza. Satanás ya ha sido derrotado en la cruz. Satanás ya ha sido derrotado en la cruz y su fin está próximo. Hermanos, el mal ya ha sido vencido, aunque ahorita siga operando el mal, Dios ya ha decretado su fin. Nosotros estamos del bando del vencedor. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros hemos tenido victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todas las cosas, porque estamos en Cristo. Y la gloria que nosotros ha de manifestarse va a ser tan gloriosa, llena de gozo y de dicha, que habremos entendido que todo lo que nosotros podamos sufrir en esta tierra no se compara en nada con el valor de la gloria que nosotros ha de manifestarse. De verdad vale la pena permanecer en Cristo en medio de todas las circunstancias. Permanezcamos en Cristo. Dice el versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Fíjese, la razón de esta hostilidad es por causa de la persona de Cristo. Si nosotros hablamos de Dios, no hay problema. Si nosotros hablamos de un Cristo antibíblico, no hay problema. Pero cuando nosotros somos exclusivos y decimos que solamente el Cristo bíblico es el que salva, entonces ahí es donde tenemos problemas. La persona de Cristo es la diferencia. Aquellas sectas que proclaman que Jesús no es Dios, o que Jesús solamente fue un hombre o un profeta, o un Dios más como cualquier otro, que tú puedes... Todas las religiones te llevan al mismo Dios, todas las religiones te enseñan algo bueno, mientras tú adoras a Dios a tu manera. Pero cuando decimos no, quien no entra por medio de la puerta angosta, que es Cristo, no puede tener vida eterna, entonces somos fanáticos religiosos, entonces somos de lo peor. Solo Cristo salva. Solo Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, no un camino, el único camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque no hay otro nombre a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre del Señor Jesucristo hay salvación, porque solamente Él dio su vida en la cruz para satisfacer la justicia de Dios por el pecado. Solamente Él es el Dios encarnado que pudo satisfacer su ira santa para podernos redimir. Y por medio de la fe en Él es como somos justificados. Solamente Cristo salva. Él es la verdad absoluta y fuera de Él no hay otro salvador, no hay salvación. Si nosotros somos así de categóricos, obviamente la gente se va a molestar porque le vamos a estar ofendiendo a sus dioses. Pero no hay otro Dios fuera de Él que salve. No hay otro salvador. Y nosotros tenemos que ser valientes y no tenemos que ser miedo. No tenemos que tener miedo para decir que solo Cristo salva y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y debemos de poner nuestra confianza en Él para ser salvos. Y que sin santidad nadie verá al Señor. La razón de esta hostilidad es la persona de Cristo. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Al no tener un alma redimida, no pueden entender no pueden ni presenciar la gloria de Cristo. Fíjese lo que dice Juan 5:22 al 23. Juan 5:22 al 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si alguien no llega a Dios por medio de Cristo, no puede presenciar la gloria de Dios. No puede entender el reino de Dios. No hay vida en esa persona, aunque sea una persona muy religiosa, que ayune, que
dé limosnas, que pase 30,000 horas en su templo, orando, hincado de rodillas, flagelándose y haciéndose miles de cosas. Si no es por medio de Cristo, no hay salvación. Y esta es la verdad que proclamamos, que solo Cristo salva y que solo en Él hay salvación. La razón de esta hostilidad es por causa de la persona de Cristo, y al no tener un alma redimida, no pueden entender ni apreciar la gloria de Cristo. Pero nosotros, Él nos las ha revelado porque así le ha placido. Fíjese bien lo que dice Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30, y con esto concluyo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Noten lo que dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí se refiere a todos nosotros, porque el que no se hace como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, el que no es pobre en espíritu y reconoce que no tiene justicia propia, que no es por nuestras buenas acciones que Dios nos salva, que yo no soy bueno, que no hay nada dentro de mí que Dios se pueda agradar para salvarme, sino solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Son los que recibimos la palabra de Dios como un niño. Es decir, aquellos que se humillan al Padre y reconocen que es solamente por su misericordia y gracia. A estos Dios quiso revelarse. Pero dice el 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y fíjese, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sabe que usted y yo estamos aquí contemplando esta maravillosa y gloriosa verdad? Porque Él quiso revelarnos al Padre. ¿Qué le dijo a Pedro? Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Nosotros podemos entender quién es Jesús, nuestro pecado y la gloria que ha de manifestarse, porque Él nos lo quiso revelar por su pura gracia. No fue porque nosotros fuéramos más sabios o más inteligentes que los demás, fue por su pura misericordia, porque Él quiso tener misericordia de nosotros. Pero hay una invitación para todos aquellos que quieran esta gracia. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, todos aquellos que están tratando de justificarse por sus buenas obras y están hartos de cambiar, pero no pueden en sus propias fuerzas. Dejen y cesen de querer salvarse por sus propias obras y acudan a Cristo. Lleven su yugo sobre Él y aprendan de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Él es tierno y no lo rechazará. El que a Él viene no le echa fuera. Y hallarán de verdadero descanso para sus almas, porque Él dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Noten cómo está diciendo que sí hay un yugo y sí hay una carga, pero es ligera. Noten cómo Él no nos salva para seguir viviendo una vida de libertinaje y hacer lo que nosotros querramos, sino para llevar su yugo, que es un yugo de santidad y de libertad en Dios, para poder amarlo como Él lo demanda. Si hay alguien aquí que es ajeno a esta vida, le suplicamos: acuda a Cristo. Arrepiéntase de sus pecados, ponga su confianza en Él y hallará descanso para sus almas al recibir el perdón de sus pecados. Dele la espalda a su maldad y ponga su confianza en el único que pudo satisfacer la justicia perfecta de nuestro Dios. Solo Él cumplió la ley en nuestro lugar, murió y resucitó para nuestra justificación. Solo Él puede darnos salvación. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque pudiéramos predicar 1,000,000 de veces el Evangelio y no nos alcanzaría toda nuestra vida para entender la profundidad, la anchura y la gloria de tu amor en Cristo, Señor. Y no nos cansamos y no dejaríamos de maravillarnos en este bendito y glorioso Evangelio. ¿Cómo es que tú, siendo tan santo, tan puro, tan bueno, y nosotros tan rebeldes y pecadores, tú nos hayas amado así y hayas enviado a tu Hijo en propiciación de nuestros pecados? Gracias por ese precioso y hermoso sacrificio que Él hizo a la cruz, por su muerte y resurrección,
ya que gracias a tu Hijo nosotros tenemos vida y gracias a Él tú das vida a todos aquellos que tú llamas a la salvación y nos usas para proclamar este glorioso mensaje. Padre, levanta, despierta tu iglesia, Señor, para que en medio de toda circunstancia no dejemos de proclamar a Jesucristo y a este crucificado y que nada nos detenga por amor a ti, Señor. Pon esta pasión en nuestros corazones, ese ardiente celo y amor por la verdad, para que proclamemos que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó, pero volverá por segunda vez, y para que en su venida no huyamos avergonzados. Despierta tu iglesia, redime más almas para tu gloria, y edifícanos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que tu Santo Espíritu nos ilumine para entender estas gloriosas verdades y darte toda la honra y la gloria por nuestra salvación a ti, Padre. Todo esto te lo suplicamos y te damos gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.